Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga a mis santos hermanos, a todo el pueblo del Señor. Que la paz del Señor sea con ustedes en este maravilloso día. Qué bueno es estar en el tiempo, la hora de la unción. Yo soy su hermano Juan Malaquías y Dios nos da la oportunidad hoy de poder compartir una palabra de bendición que va a marcar tu vida. Me acompaña, como siempre, mi hermano el pastor Ariel Facundo. Pastor, bienvenido, bendiciones. Qué bueno estar nuevamente por estos medios, pastor. Qué bueno estar en tu compañía. De verdad que Dios ha hecho un gran equipo con nosotros dos. Gloria al Señor. Y es un placer llegar a toda la comunidad que nos está mirando con una palabra de Dios. Nosotros tenemos un lema. Si es bíblico, lo vamos a dilucidar, lo vamos a debatir. Y será siempre a la luz de la palabra. Amén. Porque no podemos inventar con el fundamento de nuestra fe, Jesucristo, su palabra. Eso es así, pastor. Realmente es la base y todo lo que nosotros podamos investigar, todo lo que podamos apreciar, tiene que ser verdad en Dios. Aleluya. Si no es una verdad en Dios, para nosotros no es verdad. La gente a veces habla por sus experiencias, pastor. Tienen una experiencia, puede ser una experiencia espiritual, puede ser una experiencia con Dios, pero es personal. Así es. No es global, no es cosmovisión, es como Dios trata con esa persona. Así es. Y entonces toman eso y lo vuelven una doctrina. Peligroso. Pero nuestra doctrina es la palabra de Dios, es lo que Jesucristo dijo. Así es. Sí. Pastor, nosotros tenemos un tema que me parece no solamente interesante, sino complejo, a la vez necesario. Y es religión o espiritualidad. Son dos cosas, ahí se conjugan en ese tema. O eres religioso o eres espiritual. Eso es así. Pastor, vamos a desarrollar este concepto, esta idea, a la luz de las Escrituras y con la iluminación del Espíritu Santo. Con la ayuda de Dios. Totalmente. Vamos a trabajar esto. Aleluya. Bueno, pastor, hablando de religión, en el mundo hay muchas religiones. Hay religiones y hay sectas que se derivan de esas religiones. Hay como 6 o 7 religiones que son las religiones más grandes o principales en el mundo. Está el judaísmo, está el budismo, está el cristianismo, que la han lamentablemente vuelto una religión. Así en es. lo que Jesús no vino a establecer religión, pero han vuelto el cristianismo una religión. Y así hay otras religiones que han sido muy influyentes en el mundo entero. Y son influyentes. Pero nosotros creemos en que Jesucristo vino a hacer un cambio. En que Jesucristo vino a trastornar. Aleluya. No dejamos de darle el mérito como religión. La religión es como la política, es como las diferentes profesiones. Tienen sus dogmas, tienen sus normas, sus reglas, tienen sus libros sagrados, tienen su figura sagrada, tienen formas, ¿verdad?, de ellos llegar a un estado máximo. La religión viene siendo una estructura, una organización que tiene como fin buscar un Dios, una deidad, ¿verdad? Más o menos. Sí, y algunas no tanto buscar una deidad, sino que el ser humano pueda llegar a un nivel, a un éxtasis de conocimiento y de autoconocerse y de llegar a paz interior y de meditar y de llegar a un, aunque sea por sí solo, a un nivel de autoconocimiento donde yo estoy consciente de mí y de mi entorno. Bien. No todas las religiones buscan una deidad. No todas. De hecho, hay religiones que están apegadas incluso a artes marciales, a meditación, sí, a meditación. Y son religiones. Y son religiones. En algunas religiones la deidad es el propio ser humano. Así es. Sí. Interesante. De hecho, eso es tan viejo como la humanidad misma. Desde el principio el hombre ha tenido mecanismos, se ha inclinado a buscar alguna forma de... Sí, lo que pasa es que el hombre tiene que adorar
Eso lo hablamos una vez también por estos medios. El hombre tiene que adorar. Hay una necesidad intrínseca. Hay una necesidad porque fue creado para adorar, para inclinarse. Gloria a Dios. Ante algo. Y si no va a encontrar nada ante que inclinarse, se inclinará hacia su propia persona y terminará autoadorándose, que es idolatría, ¿verdad? Pero el hombre tiene que rendirse ante algo por eso es naturaleza. importante, pastor, porque usted me está diciendo que de alguna forma es una religión el culto a sí mismo. Sí, eso puede ser una religión y es parte de algunas religiones. Pero hay gente que no pertenece a una religión que se da un culto personal y... Sí, realmente una persona puede no pertenecer a ninguna religión, pero al final termina autovenerándose. Y no deja de ser una religión eso. Parte de lo que es la cultura del humanismo, que no nació como tal, pero el humanismo trata mucho de enfocar al hombre, al ser humano, como el centro. Y quitar a Dios y quitar cualquier otra deidad y dejar al hombre como el centro. La Biblia nos habla de eventos escatológicos y dentro de esos eventos escatológicos nos habla de que vendrá un anticristo, de que vendrá una persona que se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios, como si fuera Dios. Wow. Eso es humanismo, eso es autoveneración, eso es venerar al ser y no a Dios. Y algunos líderes religiosos de la actualidad, esa multiplicidad de religiones que tenemos, podrían pertenecer de alguna forma a la autoveneración, al humanismo. Sí, es que cuando tú quitas todo lo que es venerable, ¿verdad? Porque veneran a la creación, veneran a los animales. Hay países que los animales son sagrados. Sí. Hay países que prefieren morir de hambre antes de que sacrificar un animal para consumirlo. Hay personas que prefieren morir de hambre, que le falten nutrientes a su cuerpo, por venerar frutas, vegetales, animales, árboles, fuentes de agua, todas estas cosas. Cuando tú quitas todo eso, entonces solamente quedas tú. Wow. Y terminas autovenerándote. Eso es terrible. Entonces, al final se convierte en una especie de religión. Aunque no es una religión como tal, como las que están identificadas, son 7 religiones, que son las religiones más influyentes del mundo. Vamos a enumerar las religiones, pastor, para que la gente tenga... Bueno, una de esas religiones es el budismo. El budismo, usted sabe que se practica en Asia. Su figura principal, su deidad, es Buda. Tienen sus libros sagrados, también tienen sus templos. Ellos están muy inclinados a la meditación y a todas estas cosas. Está el hinduismo, que se practica en la India. La India es uno de los continentes más grandes del mundo. Hay muchos países y el 50% prácticamente de los idiomas del mundo se hablan en la India. Wow. En el mundo hay alrededor de 6,000 y tantos idiomas y en la India se hablan 3,000 y tantos. Dios mío. Pero esas religiones, que son religiones oficial, como usted llama, tienen subreligiones, o sea, religiones sectas, que han salido sectas. Son sectas. Sí, sectas. Que son dos temas diferentes, el tema de la religión oficial y el sectarismo. Sí, son sectas que se derivan. Cuando una persona pertenece a una religión y empieza a entender cosas que chocan o cosas diferentes o tiene una mayor iluminación, entonces empieza a exponer lo que va entendiendo y se convierte en una secta. Eso o que usted crea tener una mayor iluminación. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque se parece mucho a lo que pasó con Lucifer en el cielo. Se parece un poco. Cuando la gente comienza a creer que tiene una mega iluminación, puede caer, partiendo del punto de vista de la fe cristiana, de la fe en Cristo, sí. Si usted comienza a tener una mega iluminación, una mega profecía, una mega palabra, un mega llamado, vas a caer en problemas. En apostasía seria. Entonces, pastor, estamos tocando, para comenzar a hablar de las organizaciones religiosas, usted tocó el hinduismo y el budismo. Y el budismo, eso es India y eso es Asia, ¿verdad? Pero también está el Islam o el islamismo, que... conocemos los estragos que ha hecho en el mundo entero. Wow. Realmente. Es la segunda, probablemente la segunda o la primera religión más grande del mundo, como religión, como estructura. Bueno, realmente como la segunda puede ser la religión, una de las religiones más grandes del mundo actualmente es el cristianismo. Pero el cristianismo partiendo ¿de dónde? Porque el cristianismo está dividido en sectores, por así llamarlo, o denominaciones. Pero lo que pasa es que el cristianismo, igual que las otras religiones, tiene sectas. Hay sectas.
el cristianismo ha pasado por una etapa de 7 transformaciones que realmente han afectado bastante, empezando por la iglesia primitiva. Fue la iglesia que quedó cuando... Le llamamos iglesia primitiva a esa estructura que Jesús deja establecida. Exacto. Cuando esa iglesia que nació el día de Pentecostés. Esa iglesia que nació en el aposento alto. Wow. Es importante esto porque ahí nace la figura de la iglesia del Señor, de Jesús. Él forma esos 12 que inicialmente llama, y luego esos 12 es donde comienza ya la organización cristiana como tal. Ya el pensamiento de Jesús, Sí, el mensaje. De ahí nace la iglesia primitiva, se llama aquella iglesia que cuando Pedro se levantó, cuando vino el movimiento de Pentecostés en el aposento alto, Pedro se levanta y predica, porque lo están acusando de que ellos estaban borrachos, porque la lengua que estaban hablando eran otras lenguas que no eran su idioma. Wow. Entonces Pedro se levanta y le dice, no, nosotros no estamos borrachos. Lo que pasa es que en el libro de Joel, en la Biblia, hay una profecía y se está cumpliendo hoy. Wow. Y entonces empieza Pedro a predicar, a hablarle de Jesús, a hablarle de lo que Jesús les enseñó. Y ese día se convirtieron 3,000 personas a Cristo. Gloria al Señor. Entregaron su vida a Cristo. Ahí nace la iglesia primitiva. Ahí nace la primera. A lo que llamamos iglesia primitiva no es propiamente una religión. No. No. Pero estamos hablando de una iglesia, una estructura, una organización que se parece mucho a lo que llamamos religión. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que cuando hablamos de iglesia, hablamos de esa congregación de personas, ¿verdad? Que Jesús estableció. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no vino a establecer una religión. Aunque si describimos como religión un sistema de creencias, un sistema de doctrina, un sistema de normas que adoptamos, pues pudiéramos decir que el cristianismo es una religión en ese sentido. En el sentido de que Jesucristo vino a cambiar las cosas, vino a establecer nuevas normas, vino a establecer una nueva forma de pensamiento. Jesucristo vino a establecer una diferencia entre lo que estaba pasando en ese momento y vino a orientar el trabajo cristiano en el servir al prójimo, en el amar al prójimo, pero sobre todo en restaurar la vida del ser humano con Dios, como él siempre decía, mi Padre. Si analizamos entonces el mensaje de Jesús con relación a otras organizaciones religiosas que usted señala, de hecho hay algunos que piensan, hay pensadores sobre la religión que creen que Jesús y las otras religiones están alineadas. Hay pensamientos religiosos en esa dirección, que Jesús dijo lo mismo que Mahoma, que Buda, etcétera. Sí, hay algunas de las religiones, como el judaísmo, que es la gente habla de los judíos, pero los judíos son los que siguen la religión judía, no meramente los israelitas. Hay muchos israelitas que no son judíos. De hecho, hay israelitas que son cristianos de alguna otra religión. Así es. Pero el judaísmo, que es una de las religiones también más antiguas que existen, comparte con el cristianismo la figura de Dios, la figura del Espíritu Santo. Dios es el centro del cristianismo y Dios es el centro en el judaísmo. Es su deidad, es Dios. También comparten la Biblia. Aunque en el judaísmo su libro sagrado es la Torá, que son lo que llamamos el Antiguo Testamento. Exacto. No tanto la Biblia completa como nosotros la tenemos, aunque ellos sí creen en todo lo que pasó en el Nuevo Testamento y tienen su explicación, pero lo de ellos es la Torá, que es el Antiguo Testamento, básicamente los primeros 5 libros de la Biblia. Así es. Entonces está el cristianismo, que sí se ha dividido muchísimo. Después de la iglesia primitiva, entonces nació la iglesia apostólica. La iglesia apostólica fue ese tiempo hasta que terminaron los apóstoles, con Juan, desterrado a la isla de Patmos, y en donde no se supo más de Juan. Él lo desterraron. No sabemos si Juan murió, si está vivo. Sí, simplemente sabemos que fue desterrado a la isla de Patmos. Terrible. Entonces, ahí terminó el tiempo apostólico. Ahí terminó la iglesia apostólica. Pero terminó el tiempo apostólico porque hay una interpretación de que hay un ministerio apostólico hoy día, pero son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Estamos hablando de la iglesia apostólica.
Una cosa es la iglesia apostólica, otra cosa es el ministerio apostólico. Y el ministerio apostólico es otra cosa. La iglesia apostólica, porque los 12 apóstoles ya no estaban. Ya entonces vino una nueva etapa en donde Constantino ligó la iglesia con el Imperio Romano, con una serie de artimañas que hizo para que dejar de matar a los cristianos y querer ser como el protector de los cristianos. Entonces le hizo concesiones como que ellos tuvieran templos donde reunirse, tuvieran días para festejar y todas estas cosas, y ahí nace la Iglesia Católica. Pastor, es importante. Yo pienso que ese punto es tan importante porque hay que aclarar la división o la subdivisión que existe entre la iglesia popular, que nace con Constantino, que cuando usted dice que le da poder, le da estructura, le da infraestructura. Entonces, hay una diferencia. Esa iglesia que hoy tenemos como la iglesia popular, que tiene una figura en Italia y principal, esa denominación, esa iglesia, ¿esa es la iglesia cristiana? ¿Es la misma iglesia? Debe ser la misma. Es como, lo que pasa es que cuando vino entonces la caída del imperio, la iglesia, esa iglesia católica, cobró fuerza. Fuerza económica, política. Cobró fuerza, independencia. Wow. Y empezó a influir. De hecho, hasta el día de hoy tenemos a la iglesia católica con concordatos en todos los estados a nivel mundial, casi todos los estados. Acuerdos en donde ellos son un estado. Así es. Ellos son un estado y tienen, digamos, sus embajadas, ¿verdad? Que son todas las iglesias que tienen en todas esas congregaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa propiamente con eso? Ese fenómeno no se ha dado con otras sectas o con otras religiones. Bueno, pastor, realmente las religiones están ligadas intrínsecamente a los estados donde pertenecen, intrínsecamente. En el caso del islamismo está vinculado a su región. A los estados árabes, a los estados del Medio Oriente. En el caso del hinduismo está ligado a la India y a todos sus países, porque la India son muchos países. Entonces están ligados. Ellos tienen, por ejemplo, los hindúes tienen un libro sagrado que se llama Las Tres Vedas. Ese es su libro sagrado. Su figura es un árbol, es una representación de un árbol donde todos los espíritus alcanzan el nirvana, que es la revelación máxima. Es el pensamiento que ellos tienen, llegar a en ese árbol. ¿Cuál es la idea en ese árbol? Llegar a la máxima iluminación, que es el nirvana, le llaman. Está el taoísmo, que lo practican en la China, de donde viene el tema del yin yang. Todo el bien tiene un poco de mal, todo el mal tiene un poco de bien. Está también el confucianismo, que es una religión que prácticamente ha estado desfasada. Y en esas religiones, pastor, que usted señala, ¿se habla de salvación, de vida eterna? Porque el cristianismo sí presenta la... Sí, no todas hablan de vida eterna, porque tienen diferencias abismales. Con relación a la eternidad tienen diferencias abismales. Con relación a la vida, con relación a la eternidad, con relación a la concepción, a la percepción, tienen diferencias abismales. Por ejemplo, el islamismo entiende que si una persona sacrifica su vida por un bien, de lo que ellos le llaman bien, ¿verdad? De su meta de ellos, lo que ellos quieren alcanzar, pues entonces esa persona va a reencarnar. La reencarnación. Creen en la reencarnación. Entonces otros piensan que inmediatamente una persona muere, se une a la creación, se une a los árboles, se une a las raíces, se une a la tierra. Otros creen que cuando una persona fallece, ya hasta ahí llegó todo y ya de ahí no pasa y todo es ahí. Otros creen que van a pasar a una vida mejor, por eso en la antigüedad, por ejemplo en Egipto, enterraban a los faraones y algunas personas de influencia con sus bienes, con sus esposas vivas, lo enterraban y todos sus bienes. Y así hay muchas creencias. No todos creen en que hay una eternidad per se, como nosotros en el cristianismo creemos. Bien, entonces la diferencia que tenemos entre esas religiones y el cristianismo, planteamos el cristianismo como una religión. Como una de las religiones del mundo. Como una de las religiones. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Porque hace un rato usted enfocó diciendo que Jesús no vino a enseñar una religión. Así es. Y no vino a promover ni a establecer una religión. ¿Cuál es la diferencia? Totalmente, pastor, porque que Jesucristo... Hay un relato donde Jesús
llama a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Y Jesús llama a Mateo y le dice, ven y sígueme. Entonces, cuando llegan a la casa de Mateo, hacen una fiesta. Dice la Biblia que hicieron un banquete y Jesús se sentó a la mesa. En ese tiempo, la religión que había, predominante, el judaísmo, en el pueblo de Israel, habían formado lo que se llamaba el Sanedrín y la religión de los fariseos y los saduceos y todo esto. ¿Por qué se formó esto? Porque hacía años que Dios no se revelaba, Dios no hablaba, Dios no tenía profetas, Dios no tenía sacerdote a lo que le revelaba. Entonces ellos fueron creando un sistema religioso entre ellos. Jesús llama a Mateo, van a la casa de Mateo, hacen un banquete y en ese banquete van más personas parecidas a Mateo, amigos de Mateo, y dice la Biblia que fueron también publicanos y pecadores. Ay, ay, ay. Y Jesús estaba con sus discípulos comiendo a la mesa con Mateo, con los publicanos y pecadores. Que hay un tema ahí que choca con la religión establecida en ese tiempo. Los religiosos llegaron y se paran afuera y dicen, no, ¿y cómo que él hace allá adentro comiendo con esa gente? Y empiezan a criticarlo. Entonces Jesús se para y sale y le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces rompe con el esquema religioso que estaba establecido en ese momento y establece un punto de lo nuevo que yo estoy trayendo. Por eso él dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque se van a echar a perder los odres y el vino se va a derramar, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. O sea, yo vine a traer algo nuevo. Yo vine a traer una diferencia, no religiosidad, sino lo nuevo, lo real. Yo vine a restaurar lo que se había perdido. Hay una gran diferencia entonces entre el mensaje que Jesús trae y el mensaje que predican las religiones. Veo que conforme a lo que usted nos plantea, pastor, Jesús no solamente está rompiendo esos paradigmas, sino que los revoluciona totalmente, porque él está, ahí están los religiosos. Entonces, ese punto de encuentro que señalan algunos expertos, algunos teólogos, donde tratan de igualar las religiones al mensaje de Jesús, diciendo que tienen afines y que al final todos perseguimos el mismo Dios. Esa es una de las tantas hipótesis que existen. O estrategias. Estrategias para desvirtuar. Desvirtuar la verdad de Dios. La verdad de Dios no tiene que ver con la religiosidad, para nada, porque el sistema religioso no va enfocado al bien del ser humano. Los sistemas religiosos no van enfocados a hacerle bien al prójimo. Por eso Jesús en su mensaje dice, ¿oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Pues yo digo que si tú le haces daño a tu hermano, ya tiene problema. Yo te digo que ames a tus enemigos. Wow. Yo te digo que si alguien te pide tu ropa, dale también tu capa. Si alguien te pide la túnica, dale también la capa. Si alguien te dice, camina conmigo una milla, ve conmigo, ve con él 2. Si alguien te dice, ayúdame a cargar esto, carga más. Ay. O sea, es transformando y orientando en qué es lo que verdaderamente importa. Así es. Le preguntaron a Jesús, dinos cuál es el gran mandamiento. Los judíos tentándolo para ver si él se sabía la ley, porque Jesús era maestro de la ley. O sea, lo que a ellos les chocaba, este es maestro de la ley, pero él no está haciendo las cosas de acuerdo a lo que nosotros planteamos. Eso te trae un choque. Sí. Pero lo que ellos planteaban ni siquiera era la ley. Ellos se habían convertido en una secta del judaísmo. No en la ley de Moisés, ni en la ley... Esos grupos religiosos que perseguían a Jesús no eran propiamente judaístas. Eran como una especie de extremistas del judaísmo. Okay. Su base era el judaísmo, pero ellos lo habían trastornado todo. Wow. Ellos habían creado leyes sobre leyes, habían deducido cosas de la ley de Moisés y la habían agravado. Ya. Entonces Jesús dijo, no, ustedes no entendieron bien. Ustedes no entendieron bien. Entonces Jesús les dice, sí, yo me lo sé. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero el segundo se parece. Pero ellos no le preguntaron por el segundo. Pero el segundo se parece. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante, pastor, entonces hacer un alto ahí, porque las prácticas de las religiones que hemos planteado versus, no la religión, sino el pensamiento de Jesús, que es un pensamiento totalmente espiritual, porque está pegado a los principios divinos,
Sí. sin quitar el amor y la práctica de la bondad a favor de la gente. Porque a veces somos de que muy espirituales y lo que somos muy religiosos. Muy religioso. Y tiene que haber una diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Correcto. La Biblia nos plantea 3 escenarios. El libro de Corintios capítulo 3. 3 escenarios. Nos habla del hombre carnal, que es un hombre que ha conocido a Dios, pero que se ha vuelto atrás. Es un hombre que ha conocido a Dios, pero está causando divisiones, está causando problemas, está haciendo las cosas mal. Nos habla del hombre natural y dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu porque para él son locura, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y entonces nos habla del hombre espiritual. Y cuando nos habla del hombre espiritual, dice que el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Vamos a enumerarlo, pastor. Tenemos el hombre carnal. El hombre natural, que no es igual que el carnal, no, y el hombre espiritual. Entonces, ¿cómo definimos el hombre carnal, el primero? El hombre carnal, él se refería al hombre carnal, el apóstol Pablo, a personas que decían ser cristianos, vivían metidos en la congregación, pero no estaban haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. No, estaban dentro, habían entendido, pero no lo estaban haciendo bien. Entonces, conociendo estaban verdades. Creando división, estaban acusando, estaban juzgando, estaban haciendo una serie de cosas que no eran lo que Jesucristo nos dejó. Es el hombre carnal. Amén. Entonces tenemos el hombre, el segundo sería natural. El hombre natural está en 1 Corintios capítulo 3. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Es una persona que no ha conocido a Dios, que no tiene conocimiento, que no ha profundizado, que quizás te puede decir, yo creo en Dios. A veces uno le predica a algunas personas, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero una cosa es creer y otra es conocer. Y tenemos esa figura, la podemos tener dentro de la iglesia, el hombre natural. Generalmente no conseguimos dentro de la iglesia al hombre natural. Generalmente no está, porque es el que está adentro o es espiritual o es carnal. O es carnal. O sea, no puede haber el término medio del llamado hombre natural. Porque no es una persona que está entendiendo, conociendo, no está expuesto al conocimiento. Son de esas personas que uno consigue en cualquier lugar, en la calle, en el trabajo, en un autobús, en el metro. Y son personas que tú le dices, tú sabes que Dios te ama, tú sabes que Dios puede ayudarte con tus problemas, sabes que Dios puede cambiar tu vida. Entonces, no, yo no he escuchado nada de eso. No puede entender, no razona en el espíritu. Es simplemente un prototipo de alguien que está ahí, que es un ser humano común y corriente. Vive una vida normal. Una vida normal. Pero no ha conocido a Dios. Bien. Entonces, esas 3 figuras son importantes porque los 3 deben o tienen la responsabilidad de rendir cuenta y deben conocer el mensaje, van a rendir cuenta a Dios y deben conocer este mensaje. Pero entonces el hombre carnal es interesante porque sí está, el hombre carnal sí lo podemos tener en las iglesias. Sí. Y denominarse cristiano. Y hay casos, pastor, que hay casos fuertes de esa persona dentro de la congregación. Y podemos tener ese tipo predicando, ministrando. Sí, porque es que llegan a ocupar cargos. Cargos dentro de la iglesia. Por eso dentro, pastor, y hay que romper algunas estructuras. Y yo invito a los pastores, yo sé que las estructuras tienen años formándose, pero cuando Jesús vino, habían estructuras que tenían siglos formándose y Jesús las rompió porque no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Yes. Hay estructuras dentro de las congregaciones que hay que romperlas y hay que apegarnos más a lo que dice la palabra. ¿Estructuras como cuáles, pastor? Darle una posición a una persona. Crear posiciones. Crear posiciones dentro de la congregación que no vienen a darle un sentido a lo que Jesús expuso en la palabra. No estamos hablando de evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles. Estamos hablando de, este es el líder de aquella cosa, el líder de la otra cosa, este es el líder de... Entonces la gente anda buscando esas posiciones porque quieren encontrar dentro de una congregación o de una iglesia, como le dicen, la satisfacción de cosas que no lograron en su vida o que no han logrado. Wow. Entonces, usted quiere ser reconocido
no lo ha logrado de manera personal, pero lo quiere lograr con la congregación y con la iglesia. Entonces la iglesia ha creado estructuras para que eso pase. Wow. Y aún tienen sus medidas, ha creado estructuras para que eso pase. Eso pasa, pastor, incluso con algunos talentos y que son un poco más universal de la iglesia local. Gente que quieren hacer cosas que intentaron hacerlo antes de ser cristianos y ven una brecha en la iglesia para destacarse. Para destacarse. Y conseguir abrir una posibilidad de ser algo que no fueron, que quisieron ser. Puede ser que tú tengas esa habilidad, ese talento. Puede ser. Que no lo pudiste lograr, pero tú lo traes y lo usas para predicar, para glorificar, para adorar, para alabar a Dios. Tú lo puedes hacer. Amén, sí. Pero no para tomar la piedad como una fuente. Cuando la Biblia habla de no tomar la piedad como fuente de ganancia, no solamente habla de la parte espiritual. El tú lograr ser reconocido, posición para satisfacción personal es una fuente de ganancia. Así es. No es que la posición, el liderazgo, el llamado, el ministerio no te vaya a dar algún tipo de fama. Te lo va a dar, pastor. Y fue lo que Jesús quiso trabajar con los apóstoles y lo hizo cuando le lavó los pies. Y la fama tiene un problema, pastor, que si usted no sabe entender que la fama, el mérito, la honra, el avance del Señor, y de alguna forma te salpica tus emociones, y tú no tienes la capacidad para asimilar eso, lo que Pablo llama neófito, que el neófito se envanece. Sí. Ese es el punto más vulnerable o peligroso que tiene el tema de la fama y de la popularidad. Tú creerte que eres y entra el tema de la vanagloria. Yo siempre he dicho que el problema del liderazgo eclesiástico es cuando tú empiezas a creerte lo que tú eres. Así es. Porque tú lo eres. Pero Jesús dijo, ustedes dicen que yo soy el Señor y el Maestro, y lo dicen bien porque lo soy. Claro. Pero me quité el manto y le lavé los pies. Si yo lo hice, tienen que hacerlo ustedes los unos con los otros. Ese nivel de liderazgo. Nosotros creemos, pastor, que en la iglesia el tema del lavacro de los pies, que muchas iglesias lo mantienen, yo no le digo que está bien ni mal, es un acto simbólico de humillación, que no tiene ningún sentido en los aspectos espirituales, pastor. Ningún sentido. Porque fue lo que la lección que Jesús le quiso dejar a ellos. Ay. Ustedes dicen que yo soy el Señor y el Maestro, y lo dicen bien porque lo soy. Si yo lo hice, tienen que hacerlo ustedes los unos con los otros. Pero no hay un registro de que los apóstoles, que la iglesia primitiva o apostólica hacían el acto del lavacro de los pies. No hay práctica. Es que él no le hay quiso evidencia dejar histórica. una lección de humildad. No hay ninguna evidencia histórica de que los apóstoles lo hicieran. No. Pastor, entonces la diferencia que tenemos establecida, yo pienso que se sobreentiende, está más o menos claro, que ser espiritual es una cosa y ser religioso es otra. Porque partiendo del mensaje de Jesús y lo que él en su práctica obedecía, hacía, es muy distinto, muy diferente con relación a la práctica religiosa que los cristianos tienen. Y no solamente el catolicismo, sino el cristianismo evangélico, protestante, como quiera, cualquiera de las estructuras que pertenecen a la fe cristiana obedecen al pensamiento de Jesús, pero a veces no se parece conforme al planteamiento que a lo que usted expone ahora. O sea, hay una diferencia marcada entre ser cristiano en la práctica, que sí se ve espiritual, que sí se es espiritual porque amar al prójimo, el perdón, esa práctica sí obedece a un pensamiento y a un lineamiento del estilo de Jesús y a la vida de Cristo. Sí, el asunto de la espiritualidad, según Jesús, según la Biblia, ¿verdad? Según la Biblia. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué es una persona espiritual? ¿Cómo una persona se vuelve espiritual? No religioso, sino espiritual. Sino espiritual. Porque hay una diferencia entre esas dos cosas. Sí, porque tú eres religioso cuando tú empiezas a guiarte, a obedecer, a responder a las normas de cierta religión. No necesariamente a la Biblia, sino a normas, a yo sistemas de gobiernos. yo puedo empezar a practicar el budismo. Tomo su libro sagrado, empiezo a leerlo y empiezo a practicarlo y a llevarme de todas esas normas. Entonces yo soy budista. Exacto. Esa es mi religión. Igual puedo hacerlo con el Islam. Igual lo puedo hacer con el hindú. Ya. Entonces yo empiezo a practicar esas normas y me convierto en hindú. Ya. No importa en el país que yo esté ni dónde haya nacido.
No tiene que ver la religión con el país donde naciste, sino con las prácticas. Entonces, la persona espiritual no es así. El cristianismo como religión también tiene sus normas, muchísimas normas. Entonces, tú empiezas a practicarlas y ya tú eres cristiano, pero no eres espiritual. Por eso Pablo dijo, si yo hago esto, hago aquello, doy mi cuerpo para ser quemado, si yo entrego todos mis bienes para darle de comer a los pobres y no lo hago con amor, entonces no estoy haciendo nada, porque tú eres religioso, pero no eres espiritual. En conclusión, pastor, puntualmente, con palabras puntuales, ¿cuándo yo soy religioso y cuándo soy espiritual? Bueno, tú eres religioso cuando cumple con las normas y leyes de una religión. Tú eres espiritual cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando Jesucristo toma el control de tu vida y tú empiezas a obedecer no a la religión, sino a Cristo. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo te cambia, te transforma y ese nuevo hombre toma el lugar en tu vida. Gloria a Dios. Impacta tu espíritu y te cambia de una manera que las cosas te salen natural, que tú amas al prójimo, no porque una religión te lo impone, sino porque Dios ha hecho un cambio tan grande en ti. Aleluya. Que tú sientes la necesidad de honrar a los demás, Gloria al de Señor. obedecer a Dios, de amar a Dios y de entregarte por los demás. Eso es una persona espiritual. Tiene la mente de Cristo, tiene el Espíritu Santo en su vida. Ora, consagra, busca conocer más a Dios. Esa es la persona espiritual. Bien, pastor, yo voy a pedirle finalmente que oremos por esos hermanos que nos están escuchando y viendo a través de este medio, la hora de la unción, aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Yo quiero que oremos, que usted, pastor, haga una oración especial por los hermanos, las hermanas que nos están viendo en este momento y que necesitan ser espirituales, que necesitan sentir la presencia y el poder de Dios. Amén. Ore por Vamos ese a grupo. orar. Amén. Padre, en esta hora venimos delante de ti en el nombre de Jesús de Gracias te Nazaret. damos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, creyendo lo que dice tu palabra, creyendo que debemos ser impactados por tu Espíritu Santo, creyendo que debemos ser impactados por la palabra de Dios. Y Aleluya. oro por cada persona que nos está viendo Ey, gloria en al cualquier Señor. lugar del mundo a través de estos medios, para que tu Espíritu Recibe Santo toda gloria. ahora lo toque y los Nombre de impacte, Jesús. que tu presencia real llegue a sus vidas y que sean cambiados, que cualquier rastro de religiosidad sea quitado y eliminado y tú seas instaurando tu gobierno en la vida de esas personas, Señor, que te necesitan, porque todo el mundo te necesita. Gente de ministerio, gente de posición eclesiástica, sean impactados por la presencia de Dios y por el Espíritu Santo en esta hora, ahí donde nos están viendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que Dios haya marcado su vida con esta palabra y que en lo adelante seamos espirituales. Que Dios bendiga las vidas de ustedes. Puede seguirnos, comentarnos, darle like, suscribirse a nuestro canal. Esto es Excelencia Cristiana Televisión. Yo soy su hermano Juan Malaquías, el pastor Ariel Facundo. Agradecido estamos del Señor por este tiempo maravilloso. De este modo queremos decirle hasta pronto. Reitero, suscríbase y bendíganos, que le estamos bendiciendo con esta palabra. Dios le bendiga y hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.